¿Tal su día? ¿Cómo están? Bien, doctora, muchas gracias. Bien, qué bueno. Ya disfrutando de la casita, albergándose porque este frío nos sigue, nos sigue afectando, ¿verdad? Hoy tengo un poco irritada la garganta, no sé si es el frío, es el viento, es el polvo, algo hay en el ambiente. Qué bueno saludarles. Vamos a empezar nuestra clase. Ya está casi la mayoría, 14. Hay poquitos todavía. Vamos a poner nuestra grabación. Recording in progress. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temitas. Uno, vamos a platicar algunas generalidades sobre lo que ya es propiamente el marco teórico. Ustedes ya están ahora leyendo a Sampieri, donde tiene un capítulo pues muy didáctico para ir leyendo sobre el marco teórico, y también hicieron una matriz de operacionalización. Y ahora les voy a contar cuál es el objetivo de esa matriz de operacionalización. Lo hemos platicado aquí en ya otras sesiones, que siempre nos preguntamos de dónde sale el marco teórico. Entonces, un poco la idea de hacer esta matriz de operacionalización es que vayamos descubriendo también de dónde pueden salir todos esos temas que nos van a servir para escribir nuestro marco teórico. Y no solamente pues hacer un listado de temas porque hay que entregarlo, ¿verdad? Y luego me he encontrado con marcos teóricos que tienen 20 temas no desarrollados y me ponen pendiente de desarrollar. Entonces, creo yo que precisamente este tema de hacer estos ejercicios es para que vayamos también familiarizándonos más con nuestro tema, ¿verdad? Y podamos pues tener un poco esa orientación hacia dónde debe ir nuestro marco teórico. Entonces, en esa línea vamos a ver aquí siempre ahí no están viendo mi presentación. Ahí se ve el No, doctora, directorio. en su computadora. Sí, ahorita vamos a ponerla. Me estaba recordando que cuando nuestros estudiantes de maestría se van a examinar, la computadora falla, ¿verdad? Y resulta que no encuentran el video, no encuentran la carpeta, no se escucha, y a veces dice la directora, bueno, y entonces se van a graduar de expertos en tecnología educativa. Y entonces nos reímos para relajar un poco, ¿verdad? Porque en realidad la tecnología, pues en el mejor momento nos puede dejar por ahí, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí, sí lo pueden ver. Sí, doctora. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer este semestre? Lo mismo que todas las noches, dice, tratar de terminar el marco teórico. Entonces, porque esa es una tarea que nosotros tenemos pendiente y que pues nos va a ir llevando ahí de la mano, ¿verdad? Entonces, pues como ustedes ya leyeron la primera lectura, ¿verdad? Nos hablaba un poco de cómo el marco teórico es una construcción conceptual jerarquizada. Podemos partir de lo general a lo particular o al revés, de los temas más pequeños a los temas más generales, ¿verdad? Eso más adelante vamos a ver también cómo se puede asumir un método para poder hacer nuestro marco teórico. Eso quiere decir que no vamos a poner también todos, eh, valga la palabra que voy a decir, ¿verdad? Todo revuelto, que de repente empiezo a hablar de un tema al inicio, hablo de otro tema en medio y más adelante vuelvo a hablar del primer tema que ya había hablado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un poco esa jerarquización o ese método nos va a ayudar a nosotros a ordenar nuestro marco teórico, ¿verdad?
También es una fase del proceso de investigación. En las investigaciones cuantitativas, ustedes saben que el marco teórico es un paso que sí o sí hay que hacer antes de los otros procesos, ¿verdad? Porque si tenemos una hipótesis, tenemos que hacer una teorización previa para poder entender cómo se desglosa, ¿verdad? Entonces también hay una red de conceptos que se organizan, ¿verdad? Y el desarrollo de la teoría también sobre el objeto de investigación. Entonces, esas son como algunas ideas en torno a lo que es el marco teórico. Y entonces es una estructura que implica que vamos a planificar, ¿verdad? Lo que les decía, que no vamos a empezar a escribir cualquier tema. Luego nos vamos a documentar, que eso es bien importante y lo veíamos el semestre pasado con el estado del arte. Nosotros necesitamos recopilar la información, tenerla pues por temas, archivada, ¿verdad? Para que no cuando se vayan a sentar a escribir, bueno, dice Lester, finalmente encontré un espacio para sentarme a escribir. Y resulta que entonces empieza a buscar la información. Entonces, las 2 horas que tenía para escribir se le fueron en buscar información. Entonces, creo que primero, pues al tener ordenado qué es lo que voy a trabajar, me tengo que tomar ese tiempo para documentarme, ¿verdad? Y luego ya proceder al tema de la redacción. Fíjense que es increíble, pero pues uno sí, efectivamente se sienta enfrente de la computadora y pone uno de los temas. Y entonces uno empieza a pensar por dónde empezar. Em, y si empiezo por una cita, si empiezo por un concepto, si empiezo hablando de lo que yo sé del tema. Es una estructura, es una construcción, ¿verdad? No es copiar y pegar lo que dicen los autores. Sandrita. Gracias, doctora. Perdón interrumpirla, yo solo tengo una duda que hace mucho tiempo me asalta en el tema de la tesis. ¿Qué sucede cuando uno, por ejemplo, tiene un libro? ¿Cómo procede hasta qué punto, digamos, uno puede, obviamente parafraseado y con la autoría, fundamentar también en lo teórico con un libro? Es una duda puntual, tal vez usted o los compañeros. Gracias, doctora. Es una duda válida. Los libros también son fuentes de información. Antes todo se hacía con libros porque no teníamos mucho acceso a las redes, ¿verdad? A la web, a las páginas que hoy tenemos, las revistas científicas en línea. Entonces, de hecho, se compraban las revistas para poder usar los artículos, ¿verdad? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando hice mi tesis del doctorado, me decía una amiga, mira, vámonos a México a conseguir libros porque aquí no hay, ¿verdad? Porque efectivamente las traducciones a nosotros nos llegan muy tarde. Entonces yo me recuerdo que había un libro muy bueno sobre la construcción de los cuerpos académicos en la universidad. Me gustaba muchísimo, pero solo podía encontrar en citas. O sea, no lo pude encontrar en línea porque ese había que comprarlo y creo que lo vendían en el Fondo de Cultura, pero no estaba en Guatemala. Entonces, pues con ella tratamos la manera de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Porque los libros son teorías desarrolladas, ¿verdad? Digamos, los libros sobre Gracias, cada uno de doctora. los temas que nosotros trabajamos, muchos son producto de investigaciones, ¿verdad? No, claro, no, pues salvo que estemos haciendo un estudio de hermenéutica o de literatura, pero de lo contrario, los libros regularmente es un producto de investigación, ¿verdad? Muy bien, ¿Alguien más doctora. por ahí había levantado la Gracias. manita? Gracias, Carol. Sí, nos vemos en la biblioteca. A ver si nos juntamos. Gracias, Carol. Gracias, doctora. Muy bien. Sí, efectivamente. Miren, la biblioteca también es un buen espacio. Eh, yo me recuerdo que uno apartaba su lugar para ir a estudiar a la biblioteca. Pedía sus libros y se sentaba ahí en la biblioteca a tomar nota porque no se podía tampoco subrayar ni marcar, ¿verdad? Y pues ya cuando habían celulares, pues sí, a uno le podía tomar una fotografía, pero eso no pasaba antes. Yo me recuerdo que hice una investigación con la Flaxo hace muchos años sobre el tema de las
cómo los empresarios siempre bloquearon las reformas tributarias. Y entonces yo recién empezaba era auxiliar de investigación, entonces me asignaron que consiguieran una revista que se llamaba Infopress. No sé si alguno de ustedes la conoce, la ha visto. Eh, Tenía una publicación mensual esa revista. Y mi trabajo era buscar desde los años 80 todo lo que se hablara sobre reformas tributarias. Y miren, de verdad que eso era un trabajo apasionante porque eran números y números y la bibliotecaria y yo ya éramos amigas porque yo llegaba todos los días y pues llevaba mi cuaderno. Eso sí, podía sacar fotocopias, ¿verdad? Entonces saqué un montón de fotocopias para el coordinador de la investigación. Pero también ahí pasaba algo, como era tan interesante porque tenía mucho de la historia política de Guatemala, lo que había pasado en los años 70, 80, eh, 90, de repente me sorprendía que ya no estaba buscando los temas de la investigación, ¿verdad? Pero realmente ir a la biblioteca era algo muy placentero, ¿verdad? Ojalá que lo podamos hacer, porque hay libros en la biblioteca, también hay colecciones de libros, ¿verdad? Sobre distintos temas. Bueno, la tercera fase entonces de nuestro proceso es la redacción. La redacción es realmente el último paso, ¿verdad? Por eso les decía, no nos podemos sentar a redactar si antes no hemos hecho los pasos previos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos el marco teórico? Dice que nos participa en la construcción de un nuevo conocimiento. Realmente nosotros no podemos decir que nuestro trabajo es nuevo si no revisamos qué hay escrito, ¿verdad? También orienta el enfoque epistemológico que nosotros le demos a nuestro trabajo, ¿verdad? Preguntas, hechos, sucesos, teorías utilizadas, metodologías. También brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. De hecho, esa es una parte muy importante. Eh, ¿Y qué piensan de esta cuatro? Miren, guía al investigador y evita desviaciones del planteamiento original. ¿Qué les parece esa recomendación? Que sí, doctora, porque sí se pone uno a leer ahora en internet, una cosa le lleva a otra y a otra y a otra. De repente eso podría ser porque sí uno se empieza como a picar en leer y tal vez no es del tema, ¿verdad? Pero tal vez es parte del aprendizaje. Sí, efectivamente. Por ahí antes de Carolina había alguien que tenía la manita levantada. Era yo, doctora, Ah, gracias. Buenas sí, por noches, ¿qué favor, tal? adelante. Eh, que pues a mí me pasó que haciendo la matriz, pues al ir desglosando, como que quería seguir, ¿verdad? Entonces, qué difícil poner un límite. Y a mí también otro elemento que se me dificultó fue que conforme iba yo operacionalizando todos los objetivos, se me volvían a repetir eh, se me volvía a repetir, por ejemplo, los conceptos. Entonces, ¿cómo limitarlo para que eso no vuelva a suceder y no esté uno dando vueltas, redundando? Ujú. Efectivamente, por eso el ejercicio es interesante porque entonces lo hace también pensar a uno. Si esto ya lo aborda el objetivo general, entonces, digamos, no hay necesidad de que yo lo repita en todos los objetivos específicos, ¿verdad? Pero también ahí, por eso también es importante el tema de ir viendo cómo, por ejemplo, si tenemos una variable evaluación del aprendizaje. Esa variable evaluación del aprendizaje es un tema amplísimo, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando, pero no podemos, digamos, em, incluir otras cosas que no están en nuestros objetivos, porque entonces eso sí nos desviaría, ¿verdad? Por favor, Carolina. Gracias, buenas noches. No, también lo que decía Sandra,
que la verdad es que uno como se emociona buscando del tema y de repente van surgiendo otros subtemas y hasta a mí me ha pasado pensar de, ¿y si cambio de tema? ¿Y si ahora cambio el tema porque este está más bonito? Porque aquí hay más información. Pero sí, suele pasar que uno a veces se desvía y como dice también Xochitl, encontrar ese límite de dónde. Creo que es bien importante enfocarnos justo en nuestro tema, pero la verdad es que sí es difícil. Creo que los investigadores más avanzados, pues de repente ya tendrán hasta su herramienta IA que les permita como irse encauzando donde realmente es el tema principal. Nos pasa a todos, ¿verdad? Y no solamente a unos. Vamos a escuchar a Claudia y perdonen que mis futuros doctores perrunos están molestos. Buenas noches, doctora, mucho gusto. Fíjese que con la tarea, pues yo ya empecé a hacer la otra tarea porque dije voy a revisar bien si realmente eso es lo que quiero hacer. Y ahorita creo que cada vez que vamos con los cursos se van complementando, porque yo tenía un poquito de miedo con hacer análisis correlacional, pero ahora ya como que le estoy perdiendo un poquito el miedo. Revisé mis objetivos, los replanteé y eso me llevó a replantear las preguntas, a replantear la parte también un poquito de la metodología, porque lo decía ahí, ¿verdad? Revisar esa parte. Entonces al final mejor me puse a revisar todo el plan y fui haciendo como ciertos ajustes. Ya estoy un poquito más contenta con algunos sin salirme mucho de lo que estoy planteando, pero sí es un reto plantear qué en el marco teórico, porque traté como de colocar algunas que me podrían sustentar como teorías en función de los objetivos. Y sí me pasaba, pero si ya está en este, ¿será que lo vuelvo a repetir en el otro? ¿No lo vuelvo a poner? ¿O cómo manejar esta parte de la estructura? Pero realmente sí, digamos que esta tarea me llevó a hacer otras tareas, pero estoy como más contenta porque siento yo que logré como encaminarme mejor, según yo, a mejor después a ver qué voy a pensar, pero es lo que llevo con la parte de la teorización y sí, definitivamente lo que me di cuenta es que tengo mucho que leer, muchas teorías, muchos respaldos que puedan darle soporte a la investigación. Muchas gracias, Claudia. Sí, efectivamente, ustedes ahora llevan un curso con el doctor Sass, ¿verdad? De investigación, creo que cuantitativa. Entonces, sí, efectivamente, hay necesidad como de comprender, ¿verdad? Cómo, digamos, él es muy bueno en su curso. Si uno se desconcentra un ratito, ya no le agarra el por dónde iba, ¿verdad? Pero miren, lo más importante, digamos, para llevar concatenados sus cursos, digamos, por ejemplo, aquí, bueno, cuáles son las variables, qué significan, ¿verdad? Irlas teorizando, porque entonces eso también nos va a ayudar a nosotros a ir entendiendo para dónde vamos, ¿verdad? Entonces, ahí es justo la utilidad del marco teórico. En este ejercicio que ustedes hicieron, justo la idea es que veamos cómo también, digamos, esas variables se pueden ir operacionalizando, se pueden ir teorizando eh, y finalmente hasta nos pueden llevar a las preguntas de investigación, ¿verdad? Hasta la metodología. O sea, realmente todo está enmarcado. Si realmente pudiéramos hacer una buena matriz, tendríamos toda la investigación resumida en esa matriz, ¿verdad? Es decir, bueno, tengo objetivo, pregunta o tengo hipótesis, variables, indicadores, definiciones teóricas, y entonces eso me ayudaría muchísimo, ¿verdad? Para poder avanzar. Vamos a escuchar a Lester. Gracias, doctora. Buenas noches y buenas noches a todos. Justamente con lo que estaban comentando de la matriz, creo que fue algo buenísimo poderlo realizar y, y realmente tomarse el tiempo. Bueno, también me tomé el tiempo como de verlo del marco teórico y regresar tal vez a lo que uno había hecho el semestre pasado, porque sí, le digo que encontré muchas cosas que dije yo, ¿por qué puse esto? Ya teniendo como mayor conocimiento ahora de lo que me han enseñado ustedes. Y definitivamente sí, o sea, decía yo, o sea, ver las dimensiones o ver
las variables, decía yo, o sea, ¿por qué tiene que ver esta variable con respecto, digamos, ya sea a la pregunta o al objetivo, o en este caso a la hipótesis? Y realmente sí es bastante, pues es bueno poder hacer este ejercicio y ya hacer todo ese conocimiento, pues poder hacer esos ajustes y ya poder definir exactamente a partir de ahí para que ya podamos hacer el marco teórico y como explicaba en el paso número 4, evitar tal vez esas desviaciones, ¿verdad? O sea, siempre es importante como hacer una relectura, siempre he dicho yo también, o sea, volver muchas veces dejamos a un lado el trabajo eh, y a veces es bueno hacer como una pausa porque después cuando ya la retomamos nuevamente más con calma, vamos encontrando esos como aspectos de mejora también que podemos encontrar, ¿no? Porque tal vez uno ya con cansancio que si uno pone algo ahí, y ya cuando lo vuelve a leer es como, ¿qué quisiera entender acá? Pero fue muy bonito el ejercicio, doctor. Gracias. Gracias, Lester. Sí, un poco la idea también es de cuestionarnos. Nada está escrito en piedra. Todo puede mejorarse, incluso cambiarse. A mí no me gusta mucho que se cambien, porque digamos, por ejemplo, he tenido estudiantes que hacen el estado del arte, trabajan en el marco teórico y luego me las encuentro y me dicen, fíjese que cambié el tema. Y entonces resulta que, digamos, por supuesto que ya llevan digamos, la experiencia de lo que trabajaron para volverlo a hacer, pero la idea es que, digamos, vayan viendo ustedes en sus 3 cursos cómo se van concatenando para que el marco teórico que van a hacer ahora sea el marco teórico de su tesis, o por lo menos una buena parte de él, ¿verdad? Y no que después uno diga, ay, estoy haciendo trabajo de campo y todavía me falta hacer el marco teórico, sino la idea es que aquí vayamos como haciendo desmenuzando, ¿verdad? Cada uno de esos temas. Y bueno, en las investigaciones cuantitativas, pues se desmenuzan en variables, pero en las investigaciones cualitativas les llamamos categorías de análisis, ¿verdad? Entonces también vamos sacando categorías, subcategorías, y cuando ya vamos al campo, por ejemplo, lo cualitativo, descubrimos nuevas categorías, ¿verdad? Entonces, por eso el marco teórico de las investigaciones cualitativas es como circular. Se empieza, es en medio, es al final y uno vuelve a regresar, ¿verdad? A veces uno encuentra temas, conceptos que la gente le dice que uno no los había documentado y a veces uno no los logra entender, ¿verdad? Hasta que vuelve a leer. Yo recuerdo hace muchos años y participé en un estudio que se llamaba Derechos Humanos desde la perspectiva indígena. Y era un tema muy interesante porque nos tocó, era una investigación cualitativa y nos tocó pues entrevistar a personas de todos los grupos culturales para ver ellos cómo definían el concepto de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, muy interesante, a mí me tocó leer mucho de temas antropológicos, de temas sociológicos para poder entender y también hasta fui a la Calusac a estudiar un poco de quiché para poder hablar con las mujeres, ¿verdad? Aunque solo pudiera decir pollito o tortilla o perro, miren, abría la puerta y ellas sentían que, pues aunque sea algo, ¿verdad? Porque pues las mujeres en el interior no hablan español, ¿verdad? Entonces, y resultó que luego yo descubría que sí hablaban español, pero que no lo hablaban con extraños, ¿verdad? Entonces, digamos que uno tiene que aprender de muchos temas para poder entender las temáticas, ya cuando uno está en el campo. Y otra cosa también que el marco teórico, pues, nos brinda, como dice la función número 3, ¿verdad? Brinda un marco de referencia para interpretar los resultados. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando les leo sus tesis, ¿quién dijo esto? Ah, yo. Ah, ajá. ¿Y cómo lo respalda? ¿En base a qué? ¿Verdad? Entonces, porque si no, nuestros trabajos se quedarían en una especulación, en una descripción, en yo pienso, yo creo. Entonces, claro, lo dijeron los entrevistados, lo dijo el cuestionario, pero ¿qué sustento tiene mi trabajo? ¿Verdad? Entonces,
Eso es parte y los marcos teóricos pues tampoco tienen que ser 500 páginas, porque entonces qué aburrido uno estaba de ver y leer y nunca llega a los resultados, ¿verdad? Por eso también es importante esa delimitación teórica. Ven que la guía del plan dice delimitación temporal, delimitación espacial y delimitación teórica, ¿verdad? Porque también hay algunas teorías que nosotros vamos a utilizar, eh, si es constructivismo, si es conectivismo, pragmatismo, lo que nosotros vayamos a utilizar, o vamos a combinar dos teorías, pero digamos tiene que haber una delimitación, ¿verdad? Para no agarrar todos los libros que hablen del tema o que se parezcan, porque entonces yo también podría perderme, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál puede ser la estructura? Pues eso lo vamos a ir viendo em, conforme vayamos viendo cada uno de los trabajos, ¿verdad? Pero no deben ser como eh, el capítulo de ustedes, el marco teórico, creo que es el capítulo 2, si no estoy mal, pero no van a poner 2.3.1.4.1.2, porque resulta que entonces unos, o sea, se hace tan, ¿cómo les dijera? Tan detallado, cuando en realidad no necesitamos, porque el marco teórico lo que necesita es que Kenneth converse conmigo sobre un tema, ¿verdad? Yo lo cito y pues como él coincide con lo que yo estoy escribiendo, entonces lo voy citando, lo voy poniendo como él dijo y también puedo agarrar ahí a Paulo que escribió también algo parecido, lo voy agregando, ¿verdad? Entonces no necesito poner tecnología educativa, tecnología, definición, concepto. No, ¿verdad? Sino yo puedo hablar de la tecnología o de la tecnología educativa y puedo hacer un discurso que sea atractivo también para el que lo lea, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que el marco teórico también es un ejercicio eh, académico. Realmente lo que hacemos es una producción y por eso también el marco teórico podría ser un artículo. Bien resumidito, podría ser una publicación, porque el marco teórico de ustedes no existe. ¿Verdad? Va a ser único porque es su marco teórico y tiene su interpretación, ¿verdad? Entonces, realmente, pues el ordenamiento no nos debe preocupar, ¿verdad? Debe haber una coherencia también, una coherencia entre cada uno de los subtemas. Me he encontrado también con marcos teóricos en los que vienen hablando de educación y de repente se pasan a otro tema. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver? No hay un hilo conductor, ¿verdad? Entonces, el escribir también tiene que traer ese hilo conductor, ¿verdad? Por eso dice que debe haber una estructura coherente y jerárquica, ¿verdad? Por eso cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de hacer nuestro índice del marco teórico. Y ahí voy a ver qué tan ambiciosos son, cuánto quieren escribir. Y entonces resulta que en esa estructura de cómo yo pienso escribir, pues sí, puede ser que yo lo haga de los conceptos más generales, de los temas más generales a los temas más específicos, ¿verdad? O al revés. Pues tiene que llevar ese hilo conductor, una unidad entre cada espacio que de tal manera que yo no me pierda, ¿verdad? Y que no diga, bueno, ¿y aquí de qué estoy hablando? También cohesión, ¿verdad? Porque a veces nunca se menciona el tema en el marco teórico. Se desarrollan los subtemas, pero nunca se vincula con el tema que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, digamos que eso, al final el marco teórico, pues si no, ya no tiene sentido, ¿verdad? Si nosotros no lo vamos a relacionar. También me he encontrado con tesis cuantitativas que no usan el marco teórico. Fíjese que el marco teórico no es un capítulo obligado de la tesis, sino es un capítulo que se hace previamente para poder explicar los resultados. Pero si yo lo dejo ahí y me voy a hacer mi capítulo de gráficas y tablas y todos los cruces de variables, pero no hago un análisis,
Yo creo que ya les había platicado que revisé una tesis de un compañero de doctorado, ingeniero, la parte cuantitativa muy buena, y les voy a confesar que había algunas cosas que ni las entendía. Entonces lo senté y le dije, ¿usted para quién escribió? Solo para ingenieros, porque es una tesis de educación, ¿verdad? Entonces, tienen que tener un análisis y tienen que tener una discusión, los resultados, porque si no, entonces yo veía una tabla, ni siquiera era una gráfica, una tabla, tenía una cantidad de datos, se los juro. Hasta que entonces hicimos el análisis con él y entonces le dije, ah, es eso. Bueno, pues, pero aquí no se entiende y se supone que yo debería entenderla. Imagínese que la va a leer gente de, pues, de maestría o de licenciatura o con... Y no se logra entender. Entonces el marco teórico también sirve para darle sentido a eso, ¿verdad? Cuéntenme, ¿han visto ustedes algún trabajo en el que ustedes dicen, ay, me perdí? Ahora que estuvieron haciendo el estado del arte, ¿no les pasó? Bueno, el semestre pasado. Sí, doctora, hay documentos en los que uno se pierde por ratitos y hay que regresar a la lectura porque uno no sabe si no está leyendo bien o hubo alguna confusión. Y hay otros trabajos en donde sí es muy agradable llevar la lectura. Entonces, realmente es complejo esto de elaborar un buen sustento teórico. Van a realizar el marco teórico para poder ver qué literatura es la que nos podemos utilizar para respaldarnos. En relación a esto, doctora, yo también tengo dudas, por ejemplo, en cuánto se puede citar, porque recuerdo que no se puede citar mucho, sino que se tiene que hacer parafraseo, tiene que buscarse, si no estoy mal, 45 referencias o no importa la cantidad de referencias para el marco teórico. Bueno, dicen que en una tesis doctoral no debería de haber menos de 60, pero 60 incluyendo que ya hicieron el estado del arte o los antecedentes, que sustentaron el problema, o sea, todo lo que van haciendo durante la tesis se va sustentando, ¿verdad? Entonces, y luego viene la fundamentación teórica y luego viene el análisis de los datos, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí se van completando todas estas citas, ¿verdad? Ahora miren, el tema del detector de similitudes, ese sí nos castiga a todos, porque dice que no debe tener más del 20%. Pero fíjense que el problema es que algunas veces caemos en la tentación, empezamos a leer un libro. Ahí lo van a leer ustedes en el capítulo de San Pierre. Dice, encontramos un libro que tiene todo lo que me gusta. Y digo, ay, encontré este libro y yo sobre este voy a hacer mi marco teórico. Y entonces empiezo a copiar los conceptos, a pegarlos, copio hasta media página. Todo es importante, ¿verdad? Y entonces lo cito. Yo no sé por qué dicen que hay plagio. Si lo cité, puse bien la norma APA, está correcto. Pero no, porque resulta que cuando le pasamos el detector de similitudes, un gran porcentaje de ese trabajo es del otro autor, no es de ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí la idea es lo que les decía, que pongamos, si yo necesito sustentar, incluso ustedes ahora que han revisado artículos se dan cuenta que dice, por ejemplo, ya en el 2019, López, Escobar y Aroche hicieron una publicación que explicaba estos resultados, o sea, vamos citando, pero vamos haciendo un parafraseo, ¿verdad? No tenemos que ir como colocando, salvo que yo tenga una cita que definitivamente me interesa, una cita corta de unas 15, 20 palabras que yo la pueda ir poniendo de vez en cuando, la puedo poner, pero que no se pase, porque si no, entonces, entre más citas textuales tenemos, yo me he encontrado trabajos que hasta una página, o en una misma página tienen 4 o 5 citas, y entonces eso es demasiado, ¿verdad? Vamos a escuchar a Pablo. Buenas noches, doctora. Yo lo que he tenido mucha dificultad es con el tema de determinar el diseño, qué diseño tiene el artículo, porque a veces dice que tiene tal diseño, pero cuando uno empieza a ver como la metodología y los resultados, se queda uno como faltan cosas o faltan detalles que esperaría tal posiblemente uno que aparecieran.
Y también me acuerdo haber visto en la guía que para el marco teórico eran como 45 citas. La duda pues que siempre he tenido es cuando hablan de que tenemos que conseguir las referencias 10 años, por ejemplo, hacia atrás, ¿cuál es el punto como de partida? ¿Es el momento de la fecha del examen, cuando me aprueban qué sé yo, ya para defender la tesis? ¿Cuándo es el punto como para decir 10 años hacia atrás? Es la duda que siempre he tenido en el plan, que no sé cuál es el punto de partida. Bueno, empecemos por esta última parte, ¿verdad? Pues en el caso de este doctorado, afortunadamente su eficiencia terminal es muy alta y la mayoría de los egresados se gradúan en un tiempo prudencial antes de los 2 años que marca el reglamento, ¿verdad? Entonces las citas pues no están muy viejas, pero imaginémonos que alguien dejó por ahí su trabajo y lo retoma después de 5 años. Y tenía citas que tenían 5, 7 años de antigüedad, entonces las retoma 5 años adelante, ya son 10 años, ¿verdad? Entonces, por eso alguna gente se enoja conmigo cuando me dicen, mire, es que yo me retiré, pero yo tenía ya trabajado casi todo mi informe. Le digo, ¿y cuándo fue? Pues en el 2019. No, eso ya no sirve. Ya cuántos años pasaron. Y el problema, tuve una estudiante que su problema era estudiar niños privados de libertad. Tenía un tema muy interesante, entonces le decía yo, ya son adultos y seguro ya no están privados de libertad. Usted hasta ahora me está trayendo el informe. Ya pasaron 5 o 7 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al momento de que se presenta la tesis, que el asesor la revisa o el revisor, porque ustedes van a pasar por 2 filtros. Primero su asesor que lee la parte final, el informe final, digamos ya como un producto acabado y luego les asignan un revisor. Y puede ser que el revisor encuentre citas muy antiguas, pero miren, si es para la fundamentación teórica, si encontramos un clásico, pues tiene que tener la fecha del clásico, o sea, lo ideal sería que encontráramos pues un autor más reciente en la misma línea, pero por ejemplo, y yo prefiero que me pongan al original y no que me pongan cita de la cita de la cita, ¿verdad? Y entonces es mejor, bueno, si van a citar a Vygotsky, pues cítenlo mejor a él directamente y no que Claudia citó a Paulo y Paulo citó a Sandra y Sandra había citado a Vygotsky, ¿verdad? Entonces, ya cuando llega la cita ya tiene un montón de añadidos, ¿verdad? Entonces, pues la recomendación es que al momento de que el revisor le diga a uno, mire, esta cita es muy antigua, uno pueda incluso sustentar y decir, mire, pero yo lo tomé, porque fíjese que autores que hayan escrito sobre este tema, pues es el que ha escrito, ¿verdad? Y realmente es cierto, sus publicaciones no son muy recientes, ¿verdad? Ahora, el tema de los artículos no le entendí mucho, Paul. Lo que me refería es que, por ejemplo, dice que es mixto, pero a la hora de los resultados solo se ve la parte cuantitativa, no se ve la parte como cualitativa, no hay como evidencia. Sí, bueno, fíjese que algunas veces pasa y les va a pasar a ustedes que les van a pedir 2 artículos. Entonces, ustedes puede ser que elaboren un artículo por objetivo. Entonces, si por ejemplo su investigación es mixta, imagínense que de repente hacen un objetivo solo de una parte cuantitativa, ¿verdad? Aunque ustedes mencionen que el estudio es mixto, creo que el error de repente es no aclarar que para efectos de ese artículo solamente se utilizó investigación en los datos cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Ese puede ser un error y yo me lo he encontrado también. Esa tesis que les decía el ingeniero tenía ese problema. Su tesis era mixta, pero la parte cualitativa no la había desarrollado. O sea, solo estaba pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces le digo yo, esto no tiene tratamiento, o sea, no tiene análisis, ¿verdad? Entonces, que digamos allí, pues puede también encontrarse uno con eso, ¿verdad? Pero pues hay que ver
Recording in es un progress. desafío porque muchas veces las traducciones, yo leí hace poco una traducción de un libro que no, la verdad, el español muy malo. Entonces cuando intentaba entender, yo decía, pero aquí, ¿quién tradujo esto? Porque en realidad no logra uno entender el sentido, ¿verdad? Y por eso es que es mejor ir a la obra original, ¿verdad? Pero pues por ahí tendría que irse haciendo esas acotaciones, ¿verdad? Para no, pues para que también el lector sepa, ¿verdad? Y miren, el marco teórico, pues es una tarea que hay que sentarse, ¿verdad? Hay que irla, pues también disfrutando, como les decía, ¿verdad? No lo veamos como, "Ah, me tengo que sentar a hacer el marco teórico, ¿verdad? Sino que, pues sí, tratar de que tenga esa coherencia, esa unidad, ¿verdad? Los párrafos que deben corresponder al título o al subtítulo, ¿verdad? Porque a veces también encontramos un párrafo que no tiene nada que ver con el título. Entonces, a veces nos ponemos, yo me encontré una tesis donde alguien se puso a contar su historia. Entonces yo le decía, ¿y usted por qué contó su historia aquí? Ah, es que yo conozco bastante bien ahí donde voy a hacer la investigación porque yo trabajo ahí. Entonces, no, pero no la puedo explicar en marco teórico. Entonces, esto es un marco teórico y como les decía la otra vez, también no caigamos en la tentación de poner historia de la Universidad de San Carlos, leyes y reglamentos de la universidad, la misión, la visión, eso no es marco teórico. Eso puede ir un capítulo que se llama el contexto de la investigación, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir, miren, por ejemplo, aquí encontré les coloqué estos conectores, ¿verdad? Lo que les decía, tienen que ir concatenados los párrafos, ¿verdad? Para que entonces no se sienta como que fueron cosas pues separadas, ¿verdad? El marco teórico pues debe ser algo que nos sea agradable, ¿verdad? Mire, iba a comerme tu tesis, pero vi tu marco teórico y es intragable porque muchas veces el marco teórico le quita el encanto a nuestros trabajos, ¿verdad? Eh, y como les digo, no nos angustiemos porque va a tener 100 páginas, puede tener 100 páginas, pero puede tener también menos, ¿verdad? La mejor tesis no es la que tiene más páginas, sino la que es, miren, acabo de leer una tesis de una estudiante que se va a examinar y les juro que la leí y la releí para encontrar qué observaciones hacerle. No encontré muchas. Está muy bien escrita, me disfruté muchísimo la lectura, bien concatenados los capítulos, entonces, digamos, ahí no dije, bueno, le voy a tener que decir que ya está lista, ya no encontré qué decirle, ¿verdad? Entonces, y se siente muy agradable y ustedes seguramente lo han sentido. Encuentran una tesis y dicen, ah, qué buena esta tesis, qué buen título. Y cuando uno la empieza a leer, densa, la letra pequeña, el renglón cerrado, ¿no les causa un impacto así como, ay, Dios, si apenas llevo 2 páginas y ya estoy agotada, ¿verdad? Entonces hay lecturas y si encuentran una novela, se la pasan en unas 2 horas, ¿verdad? Pero cuando uno encuentra un documento que realmente es hasta cansado, ¿verdad? Entonces, digamos que todo eso tiene que ver porque nos tenemos que poner en el lugar de los lectores, porque nuestros trabajos van a ser una referencia. Estamos investigando temas que no están investigados. Y entonces eso es la novedad de nuestros trabajos de investigación, ¿verdad? Voy a revisar, como ya subieron todas sus matrices, las voy a revisar y les voy a hacer mis comentarios y si quieren en la otra clase las vemos, porque me gustaría que hiciéramos el ejercicio de ver, digamos, tal vez no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero vamos a poner una ruleta aquí con los nombres para ver la de quién miramos, ¿verdad? Y entonces que entre todos vayamos viendo, ¿verdad? Cómo es que se va desglosando esas variables o esas categorías y cómo nos puede salir un marco teórico amplísimo o de repente todavía está muy corto, ¿verdad? Yo creo que ese ejercicio nos va a servir precisamente porque ya tenemos que empezar a escribir. Miren, ya hoy estamos a 25 de febrero. Marzo va a ser corto y luego en abril vamos a empezar a perseguirnos, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tener que pues ir acelerando. ¿Sí, Paulo? Yo tengo una consulta. Para lo que hay que entregar de plan de investigación,
¿es lo que llevamos actualmente o ya lo empezamos a cambiar con lo que... Porque creo que sería oportuno esperar la retroalimentación para poderlo cambiar adecuadamente. Yo ahorita lo que tengo son puras definiciones, como ha mencionado. Entonces esa duda tenía si lo empiezo ya a cambiar o espero. Bueno, miren, su plan de investigación se está construyendo todavía, ¿verdad? El de todos. Ese creo que se aprueba al finalizar este semestre, porque ya van a tener el capítulo en marco teórico y la parte metodológica que seguramente están trabajando en los otros cursos, ¿verdad? Entonces, al finalizar este semestre, nos van a pasar a la comisión de tesis y planes de investigación para revisión y van a pasar a aprobación, ¿verdad? Entonces, tienen este semestre para afinar, porque de repente, cuando hicieron esa matriz, se van a dar cuenta que a lo mejor metodológicamente todavía hay que irse por este lado, o a lo mejor puede ser un estudio mixto, a lo mejor esto, ¿verdad? Entonces, eso todavía está en maduración. Miren, yo a veces, yo les pido el plan de investigación porque como están trabajando el marco teórico, entonces sí tengo que saber cuál es el tema que están investigando, porque si no me pueden presentar cualquier marco teórico. Entonces, sí les quiero dar una miradita, por eso les puse ahí una carpeta para que puedan subirlo. Si quieren lo suben ahora o lo pueden subir cuando esté un poquito más afinado, ¿verdad? Me gustaría darle una miradita y si ustedes quieren, si ustedes me lo permiten, hacerles alguna retroalimentación, ¿verdad? Para que su plan de investigación pues vaya ya en la línea de que sea aprobado al finalizar este semestre, ¿verdad? No tiene ninguna nota, solo es parte del proceso, ¿verdad? Para también poderlos orientar. Por favor, Claudia. Doctora, fíjese que en relación a lo que usted decía, que como en base al marco teórico podríamos redactar un artículo como una revisión bibliográfica, ¿verdad? Y así podríamos abordar como esta parte y construirla para un artículo, porque de hecho, no sé si los compañeros estarán en las mismas, pero sí necesitamos presentar un artículo a finales de este semestre. Entonces, si pudiéramos ocupar parte del marco teórico para construir este artículo, pues esa era mi duda, ¿verdad? Podría ser a partir de una revisión documental. Sí, claro. Puede ser su primer artículo, puede ser una revisión teórica, ¿verdad? Sobre alguna o dos variables del problema, ¿verdad? Incluso yo les decía el semestre pasado que si ustedes buscan artículos sobre el estado del arte de X tema, van a encontrar artículos. Porque hay personas que, bueno, se ponen a buscar, bueno, vamos a hacer el estado del arte sobre lo que se ha investigado en torno a X tema y entonces hacen un desglose, ¿verdad? Un planteamiento de las tendencias que más se abordan, de las metodologías más utilizadas y entonces en la parte teórica también podrían abordar el tema teóricamente. Sí, esa es una buena forma, porque sí tienen que publicar sus dos artículos al finalizar el doctorado y es bueno que vayan empezando porque las revistas se tardan mucho. A veces se tardan hasta 6, 8 meses en hacer la publicación, ¿verdad? Y si están saturadas, con mayor razón. Así que podemos ir viendo también cómo vamos haciendo ese hilo conductor para que también, eh, miren, a mí no me costó mucho, hice un artículo el año pasado para una revista cubana